Nos vamos hasta la ciudad de Buenos Aires y saludamos a Dolores Martínez del grupo 13 Rosas, en este espacio ya en el segundo año consecutivo de 13 Rosas, participando en un programa machista como es Licencia para Hablar. Y hoy, bueno, un tema que la verdad que estaba leyendo algunos tips que me envió ahí Dolores y lo recomiendo. Vamos a estar charlando de historia, siempre es importante. ¿Cómo estás, Dolores? Gracias por recibirnos y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del tema de hoy. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien. ¿Te escucha bien? Sí, fuerte y claro. ¿Vos me escuchás a mí? Te escucho perfecto. Bien, vamos entonces. Bueno, vamos adelante entonces. Bueno, hoy vamos a salir un poco de la coyuntura, como bien decís, vamos a hablar un poco de historia y un poco como retomando la historia de las mujeres, pero una historia muy particular que es muy especial para las compañeras de 13 Rosas. Tiene que ver con que esta semana, el viernes 5 de agosto, o sea, este viernes, se van a cumplir 83 años del fusilamiento de las 13 Rosas. Y bueno, nos parecía importante dedicarles la columna que venimos laburando acá con vos, contar la historia y bueno, y que los oyentes y vos conozcan por qué también 13 Rosas se llama 13 Rosas. Bien, de ahí deriva su nombre entonces, el grupo 13 Rosas se llama por esto que vamos a contar ahora. Por esto que vamos a contar ahora. Muy y justo bien. Como se daba el aniversario, nos pareció que era una buena oportunidad para charlar. Siempre es bueno conocernos y darnos a conocer, Dolores, así que muy bueno. Vamos. Bueno, viajamos un poco en el tiempo y vamos a hablar de la Guerra Civil Española, ubicamos un poco en la historia. En 1931 deja de haber monarquía en España y se da un gobierno que se llama el gobierno de la Segunda República. Ese gobierno hasta 1936 va a desarrollar una serie de cambios, va en la sociedad española. Y ese mismo año, en 1936, va a haber un levantamiento de militares sublevados que hasta 1939 se va a desarrollar la Guerra Civil Española entre esos militares sublevados y los defensores partidarios y el gobierno de la República. Bueno, el 28 de marzo de 1939 el ejército franquista va a entrar en Madrid y se van a dar tres hechos particulares que van a explicar la historia de las 13 Rosas. En principio tenemos a las Juventudes Socialistas Unificadas, que eran como la agrupación juvenil de los socialistas, que va a intentar reorganizarse clandestinamente a partir de la entrada del ejército franquista, bajo la dirección de José Penabrea, que era un chico de 21 años. Cuando lo detienen, es forzado a confesar a base de torturas, y va a dar muchos nombres de los compañeros que se estaban organizando clandestinamente para sostener la estructura, digamos, de la agrupación y seguir haciéndole frente desde la clandestinidad al franquismo. Por otro lado, el 5 de marzo, antes de que entre el ejército, se va a dar el golpe de Estado del coronel Casado. Y los ficheros, donde figuraban quiénes eran los militantes del Partido Comunista Español y de las Juventudes Socialistas Unificadas, no se logran destruir, no llegan a tiempo a destruir toda esa información. Por lo tanto, el nuevo gobierno, la dictadura, tiene en mano los datos de todos los militantes. Increíble. Y por último, un tercer punto, Roberto Conesa, que es un policía infiltrado que se va a infiltrar en las distintas organizaciones, especialmente en las Juventudes Socialistas Unificadas, va a tener muchísima información sobre los militantes y va a aportar mucha información luego. A lo largo del franquismo va a ser comisario de la Brigada Política Social franquista. Hay una parte de una novela de Almudena Grandes, que es una escritora española, que se llama Las tres bodas de Manolita, y en una parte de la historia que va contando habla de un policía que se infiltra y que termina siendo después cabeza dentro de la brigada político-social. Si les interesa el dato, pueden leer esa novela, que es muy buena, y de paso entender un poco cómo funcionaba esta red de infiltrados. Bueno, frente a estos tres hechos, lo que tenemos es que esa primera idea de organizarse clandestinamente no se puede dar, porque cae sin haberse podido organizar, básicamente. La totalidad de los compañeros y compañeras que estaban intentando rearmarse frente al golpe de Estado y a la entrada del franquismo en Madrid no llegan a tiempo, no pueden. Y la gran mayoría van a ser, detenidos
torturados y llevados pregunto, a prisión. Dolores, pregunto. Sí. Ellos o sea, formaban parte, pero no se habían podido reorganizar después del golpe de Estado. Eso es lo que nos está queriendo decir. Ellos eran militantes y estaban en la guerra civil. Bien, sí. ¿Qué sucede? Estaban luchando. Cuando ya se da por perdido, mientras estaban en la guerra, y que si bien había que tener cuidado, vos no estabas organizado clandestinamente, era una guerra, era un bando contra otro. Ahora bien, al momento, discúlpeme 2 minutos. Sí, te espero. Bueno, vamos a esperar un segundito. Ahí está, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho fuerte y claro. Perfecto, no es que me estaban llamando por teléfono. La cuestión es que va a haber un problema, digamos, mientras estaban durante la guerra, ellos no tienen que organizarse clandestinamente, porque era una guerra. Claro. Ahora, el momento en que un bando triunfa, lo que ellos hacen es empezar a organizar la resistencia. Bien. ¿Qué sucede? Cuando empiezan a organizarla, no dan a tiempo, por todos estos hechos que van sucediendo. Tenían gente infiltrada que aporta información, un golpe de Estado que no les da tiempo a destruir todos los materiales donde ellos estaban organizados y donde decían nombre, apellido, donde vivía cada persona. Y por otro lado, que a la dirección que estaba organizando eso la agarran muy rápido. Lo habían detenido, entonces, claro, en principio. Lo detienen muy rápido, lo torturan, canta una cantidad de nombres y bueno, se complicó. Bueno, entonces, estos militantes empiezan a ser detenidos, encarcelados, torturados, y la particularidad de las mujeres es que van a ir a la cárcel de Ventas, que era una cárcel construida en un principio pensada para 450 reclusas, para 450 personas, pero que en ese momento estaban siendo hacinadas unas 4.000 mujeres. Se separaba a las ¿Ventas qué era? ¿El nombre nada más del lugar? Sí, es las Ventas. La denominación. Es un lugar en Madrid. Bien, es la denominación, la cárcel de Ventas. Bien. No, está bien, no pasa nada. Yo soy muy ignorante y yo reconozco que soy ignorante y pregunto. Esa es mi idea. Está muy bien y aparte esto ya fue hace mucho y en otra ciudad, en otro continente, también hay que ir ubicándose. Está muy bueno, sigamos. Bueno, entonces, en esta cárcel las mujeres adultas van a estar separadas de las de menores de edad, porque entendían que las mujeres adultas podían contaminar a las menores. Ahora bien, ¿contaminar en qué sentido? En ideas políticas, pero la realidad es que eran todas presas políticas, porque todas eran militantes, eran compañeras y bueno, y se ayudaban, acompañaban y se bancaban en ese momento, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, cuestión que, y aparte de nada, con ese nivel de hacinamiento dentro de la cárcel, cuánto control se podía llegar a tener entre la división de dónde era cada sector, estaba complicado. Eso se explica muy bien en uno de los links que te mandé, el segundo creo, que es un documental. Después sí, que está bueno también para sumar. Sí, un documental de una hora, después lo vamos a publicar y lo vamos a comentar también. Al final comento los 3 links de que se tratan, así lo tienen todos a mano. Bien. Bueno, el 27 de julio, o sea, de marzo, que es la entrada del ejército, al 27 de julio de 1939, va a haber un atentado contra el coche de un comandante que se llamaba Isaac Gabaldón Isursun. Este señor había sido un antiguo miembro de la Quinta Columna, o sea, del franquismo, y estaba encargado en ese momento del archivo de masonería y el comunismo. ¿Qué era este archivo? Era quien le suministraba documentación a los fiscales militares en los consejos de guerra. En teoría, antes de fusilar a los detenidos, se realizaba un consejo de guerra donde se los condenaba a muerte, a prisión, durante una cantidad de años. Para que esos consejos de guerra funcionaran, en teoría, como los querían hacer mostrar, como algo justo, había fiscales militares, y esos fiscales militares presentaban documentación de por qué fulano debía ser condenado a muerte, por ejemplo. Bueno, este archivo estaba a cargo de este comandante, Gabaldón Isursun, que va a morir en un atentado en su auto, va a sufrir un atentado. ¿Qué pasa? En ese momento, el gobierno franquista, el régimen, va a decir que bueno, que esto es un atentado contra, digamos, es un desafío que realizan los enemigos, pero es muy loco porque hasta ese momento ellos entendían que ese adversario estaba totalmente aniquilado y de repente
entienden que hay que ir a buscar y castigar a los verdaderos responsables, claro, y hacerlo de un modo ejemplar. O sea, la acción de matar al coronel, ¿era, me dijiste? Tuvo una, al comandante, tuvo una reacción, y la reacción fue... Tuvo una reacción que fue empezar a buscar Bien. a los verdaderos, planteaban, ya tenían a medio mundo en la cárcel, pero bueno, ya no se sabía quién más iban a meter en cana, pero tenemos que ir contra esta gente. ¿Qué sucede? El 4 de agosto se va a realizar un primer consejo de guerra, en donde van a ser condenados a muerte 65 de los 67 acusados. O sea, había 67 acusados como que estaban tras la organización y realización de este atentado, y van a condenar a muerte a 65. Todos ellos, o casualidad, eran miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas. Y otro detalle interesante es que toda esta gente estaba detenida antes del 27 de julio. ¿Cómo gente que estaba en la cárcel antes del 27 de julio pudo participar del atentado del comandante? Bueno, el 5 de agosto van a ser fusilados 63 acusados en la tapia del cementerio de la Almudena, y ahí se daba la particularidad que se encontraban 13 mujeres jóvenes. La columna de hoy se llama 13 Rosas, nuestra agrupación se llama 13 Rosas. Vamos a hablar de quiénes eran estas mujeres. Bien, de los 65 entonces fusilados, 13 eran mujeres. 13 eran mujeres. Bien. Bueno, tenemos primero a Luisa Rodríguez de la Fuente, que tenía 18 años y era sastre. Ella en 1937, o sea, durante la República, había comenzado a militar en las Juventudes Socialistas Unificadas, sin ocupar ningún cargo, era una simple militante. Le propusieron crear un grupo, pero no había convencido a nadie, hasta el momento, salvo un primo, cuando la detuvieron. Ella va a reconocer su militancia durante la guerra civil, digamos. Sí, yo militaba, pero no en la clandestina, porque básicamente no llegó a organizarse a nada. Bien. En abril de 1939 la trasladaron a Ventas. Bien, fue detenida. Bien. En abril a Luisa, la trasladan a Ventas. El atentado es en julio. Muere por haber participado del atentado. Un detalle. Qué increíble. El 18 del mismo mes, o sea, el 18 de abril, fueron a buscar a Joaquina López Lafite. Ella tenía 23 años y se la llevaron junto a sus hermanos, que también eran militantes. Ella era secretaria y estaba afiliada a las Juventudes desde el 36, y tenía a cargo la Secretaría Femenina del Comité Provincial Clandestino. O sea, ella ya tenía un cargo un poco más de responsabilidad. Bien. Pero bueno, era una militante más, 23 años. Julia Conesa estaba en su casa cosiendo cuando la fueron a buscar, tenía 20 años. Vivía en Madrid junto a su madre y sus dos hermanas, donde trabajaba como modista. Se había afiliado a las Juventudes, había participado en la organización de tareas deportivas, y trabajaba como cobradora en el tranvía, porque su familia necesitaba más dinero, entonces tenía dos trabajos, como cualquier trabajadora. Bueno, dejó de ser contacto de las Juventudes cuando había empezado a mantener sus dos trabajos, y fue denunciada por un compañero de su novio. Porque había participado, entonces fue detenida. Porque había participado, bien. Sí. El 16 de mayo van a ser detenidas 5 mujeres militantes, que todas trabajaban de modistas. Virtudes González García tenía 18 años, se había afiliado en el 36 a las Juventudes. Carmen Barrero Aguado tenía 20 años, trabajaba desde los 12 años. Mantenía con su madre a 8 hermanos, 4 eran menores que ella, era militante del Partido Comunista, y tras la guerra fue la responsable del partido en Madrid. Cuando todas las direcciones fueron a hacerse cargo del enfrentamiento, bueno, nada, las líneas menores empezaban a tomar más responsabilidades. Ella estaba dentro del Partido Comunista. Pilar Bueno Ibáñez tenía 27 años, al iniciarse la guerra ella se afilia al Partido Comunista Español, y trabajó como voluntaria en las casas cunas, donde se acogía a los hijos e hijas de los milicianos,
o los que quedaban huérfanos. Y al acabar la guerra fue nombrada secretaria de la Organización del Radio de Norte, de la reorganización. Ella participaba de la reorganización clandestina del partido. Bueno, ahí teníamos una con cierta participación, ¿no? Claro, es que que todas eran militantes de alguna manera, algunas con mayores responsabilidades, algunas participando activamente del proceso de reorganización clandestina, todas secuestradas antes de julio, como vamos viendo. O sea, por eso era importante hablar de los hechos históricos antes del atentado, porque si bien ellas eran militantes, muchas participaban de la organización clandestina, fueron detenidas mucho antes de que sucediera el atentado al comandante, exacto, como bien vos decís. Bueno, después tenemos a Dionisia Manzanero Salas, de 20 años, se había afiliado al Partido Comunista en abril del 38 y cuando terminó la guerra estaba participando como enlace entre los dirigentes comunistas en Madrid. Ana López Gallego era militante también de las Juventudes, tenía 21 años, había sido secretaria en una seccional. Su novio era comunista, le había propuesto irse a Francia al momento en que se estaba dando la guerra, pero ella decidió quedarse con sus hermanos menores en Madrid y bueno, el 6 de junio la trasladan a Ventas. Me parece importante nombrarlas a todas, dar su edad y contar quiénes eran para entender quiénes fueron estas mujeres. Adelina García Casillas tenía 19 años, era militante también de las Juventudes y era hija de un guardia civil. Le mandaron una carta a su casa afirmando que solo querían hacerle un interrogatorio ordinario, se presentó de manera voluntaria y no regresó nunca a su casa. Ingresó a prisión el 18 de mayo. Y después tenemos a las últimas 4. Los primeros días de junio van a ser secuestradas Elina Gil Olaya, de 20 años, que también era militante. El 6 va a llegar a la cárcel de Ventas Victoria Muñoz García, de 18 años. Desde los 15 era militante también de las Juventudes, y su hermano era responsable militar. Martina Barroso García era una modista de 24 años que también participaba del grupo donde estaba Victoria, y la encontraron cuando ya estaba yendo a buscar, cuando estaba yendo a buscar armas y municiones. Entonces, bueno, nada, la agarraron más que comprometida. Y la última de todas, que era la más grande, Blanca Brisa Vázquez, era una pianista de 29 años que no tenía ninguna militancia política, simplemente se había casado con un músico que estaba afiliado al Partido Comunista. Y tenía un hijo de 11 años. Bueno, por lo que vemos de la historia de todas estas mujeres, fueron condenadas por un crimen que no cometieron, básicamente. Ellas ni todos los militantes con los que ellas fueron fusiladas. Chivo expiatorio se dice, es un término que se usa, claro, ¿no? Sí, es decir, bueno, encontramos, lo que nosotros lo que podemos ver es que, bueno, está bien, el franquismo había ganado la guerra, obviamente cuando lo que se intenta hacer es terminar de aniquilar al enemigo. El enemigo estaba intentando reorganizarse. Antes de que llegara a reorganizarse, pueden darle el golpe final. Y cuando se ocurre este atentado, que no se sabe bien por qué ocurrió, van a utilizarlo como excusa para poder darles el golpe final a todas estas personas que tenían encarceladas de manera irregular, sin ninguna justificación, salvo el simple hecho de que habían militado en el Partido Comunista o en las Juventudes Socialistas Unificadas, o en su juventud, digamos, en su organización. Necesitaban una excusa para condenar a muerte a todas estas personas. Ahora bien, cuando se habla de la condena ejemplar, que se necesitaba una condena ejemplar, lo que podemos entender de esta condena es que estas mujeres no fueron condenadas a muerte por el crimen en sí, sino por su militancia, y que fue un crimen para ejemplificar al resto de la clase obrera que no había que meterse en política, que no había que organizarse y que no había que resistir al franquismo, y al que quedaba vivo, que no lo llegaron a agarrar, que no hiciera mucho ruido,
porque la realidad es que la idea era ejemplificar eso, justamente. Y en el caso de estas 13 mujeres, que a mí me interesaba leer la historia de cada una de ellas, aunque sea muy cortita, lo que entendemos es que eran todas jóvenes mujeres obreras, porque todas trabajaban, aparte de militar. Sí, lo remarcaste eso de costureras, sí, lo remarcaste. Entonces, ellas eran mujeres obreras que hicieron de la militancia socialista su bandera. Y esa militancia les permitió poner en cuestión un montón de roles, ocupar lugares de mando, de responsables, había muchas de ellas que eran responsables, a formarse como cuadros, a trabajar codo a codo con sus compañeros, digo, la que decide quedarse con sus hermanos, la que militaba con los hermanos varones y estaba a la par de ellos. Entonces, justamente esa militancia le permitió a todas esas mujeres salir de esos lugares, de esos roles de género que siempre estamos charlando acá en la columna, y construir una historia distinta para ellas. Y eso se lo permitió su militancia política, su militancia socialista. Sí. Entonces, quiero hacer una acotación cortita. En el video que ahora vamos a pasar el link de YouTube, una de las entrevistadas, que no me acuerdo el nombre ahora, dice: nosotros luchábamos por la libertad. Y vuelve a remarcar la libertad de los trabajadores, ¿no? Esa era la lucha que tenía la juventud en ese momento. Para eso se habían organizado. Después, como decís, vino la guerra, vino todo lo demás. Pero se habían organizado para eso, para luchar por la libertad de los trabajadores. Lo remarcan en el video y es algo que impacta justo al inicio. Sí, ese video es muy interesante y permite aparte escuchar a muchas mujeres que estuvieron con ellos en la cárcel también en esos días. Entonces, esta militancia a ellas les permite poner en cuestión todo eso, y esa condena es un ejemplo para las que quedaban, que no se atrevieran, a poner en cuestión esta sociedad en la que vivimos, una sociedad capitalista y patriarcal, como siempre charlamos acá. Entonces, el principal motivo por el que nosotras decidimos llamarnos 13 Rosas, o por qué elegimos tomar su nombre, es porque ellas eran militantes socialistas, que es justamente el programa que nosotras estamos construyendo, el programa político, la militancia que nosotros estamos realizando. Y hay algo muy interesante que una de las señoras que va a aparecer en el video ese que vos nombraste, que se llama María del Carmen Cuesta, que ella es una militante también de las juventudes, que tenía 15 años al momento de su encierro, cuenta que el 5 de agosto ella va a ver a su amiga Virtudes, una de las 13 Rosas, va corriendo a buscarla porque se entera de que la condenan a muerte, que al otro día va a morir. Y entonces va a buscarla y nombra en ese documental que Virtudes le dice: no te olvides de lo que hemos hablado y que la unidad está por encima de todo, eso es lo que tenemos pendiente, eso es lo que vais a tener que trabajar, luchar por eso, la unidad no solamente del partido, de toda la clase obrera. Y esa es la despedida que le da a su amiga y que su amiga nombra en ese video. Nos parece interesante porque básicamente es lo que 13 Rosas, lo que las militantes socialistas tenemos que tener en cuenta y tener muy claro. Que la dominación de clase, o sea, la dominación de la burguesía hacia la clase trabajadora, cuenta con una herramienta muy poderosa que es el patriarcado, porque el patriarcado justamente divide a la clase obrera entre la mujer obrera y el varón, y establece mejores condiciones de explotación general sobre todo el proletariado, y en particular sobre las mujeres obreras, porque como esto que siempre hablamos, si bien todos los obreros la pasamos mal, las mujeres tenemos la peor parte. Entonces, estos dos sistemas, como habíamos charlado en la última vez que charlamos nosotros dos sobre la solidaridad entre capitalismo y patriarcado, está muy clara, y un programa feminista socialista tiene que ir en contra de esas dos cosas a la vez. Y creemos que las 13 Rosas, esas militantes socialistas de España que fueron fusiladas por un crimen que no cometieron, fueron fusiladas justamente por levantar esa bandera, por pelear ese programa. Entonces, cuando conocimos su historia, cuando Rosana nos la contó y nos propuso tomar ese nombre, nos pareció algo muy lindo, porque aparte Julia Conesa, otra de las 13 Rosas, le escribe una carta a su familia desde la cárcel, donde ya sabiendo que va a morir, que está condenada a muerte,
y ella pone que mi nombre no se borre de la historia. Entonces a nosotras nos pareció que tomamos esa consigna que dejó Julia Conesa, no solo tomamos su nombre para militar este programa, sino también para llevar adelante todas esas banderas que ellas levantaron en su momento. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, ahí está. Entonces, ¿por qué siempre nombrábamos a 13 Rosas? Ahora sabemos parte. ¿Cuándo se cumple el aniversario? El viernes. El viernes es el 5 de agosto, se cumplen 83 años del fusilamiento de las 13 Rosas. Y bueno, te dejé 3 links para compartir. Sí. Uno es una nota que escribí contando, bueno, esto mismo que hablamos acá, pero que bueno, hay más datos, links, cosas que para quien quiera tener como la precisa, si se perdió alguna fecha, quiere entrar un poco más recordar los nombres por ahí también, que a veces en este mundo, recordar los nombres y algún detallecito más está ahí. Bien. Después el segundo link es el documental, que tanto vos como yo estábamos nombrando, y por último está el link a la película Las 13 Rosas, que lo pueden conseguir por Extremio si se lo bajan por un torrent, pero si no, creo que ahí todavía está online, que se puede ver la película para compartir con todas y todos aquellos que tengan ganas de entrar un poquito más en la historia de las 13 Rosas. Bueno, creo que esos 3 links pueden sumar a conocer un poco más. Si ustedes me lo permiten, lo voy a compartir en el Facebook de Licencia para Hablar también. La idea era que lo compartas. Sí. Señorita, como siempre, muy amable, gracias todos los días por enseñarnos cada vez que podemos hablar, y estamos en contacto nuevamente. Le mando un gran saludo a usted y a todas las chicas. Muchas gracias a vos, Francisco. Por favor. Hablamos. Un abrazo. O que siga bien. Chau.